11 parlamentarias y parlamentarios de oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ante el convencimiento de que ha infringido la Constitución y las leyes o su inejecución. Quienes presentaron y quienes firmaron este libelo fueron las y los diputados Francesca Muñoz, Víctor Pino, Karen Medina, Diego Chalpe, Eduardo Durán, Stefan Schubert, Marco Zulantay, Henry Leal, Cristian Mattenson y también la diputada Sara Concha, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el enlace. Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la invitación también al programa. Y bueno, aquí disponible para entregar información y detalles de esta acusación constitucional. Sí, es bien importante lo que puede ocurrir con esta acusación, diputada, porque claro, estamos hablando del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la importancia que tiene, ¿no? Para los estudiantes en nuestro país, para los padres y apoderados también de estos menores, y qué más importante que la educación de los niños. Y la primera pregunta, diputada, es ¿por qué cree usted que el ministro de Educación no debe seguir siendo ministro de Educación? Eh, Primero, yo creo que es importante poder definir que una persona que no cumple con lo establecido, en este caso en las leyes, que lo que nos rige a nosotros de forma bien concreta, no puede seguir ejerciendo su labor, porque obviamente no está apto para poder dirigir una cartera tan importante. De hecho, de las carteras que existe, ¿cierto?, en el gobierno, la de educación es una de las más importantes, teniendo en consideración que la educación es un impacto en nuestra sociedad de alguna manera. Entonces, partiendo por esa base, creo que es importante hoy día, si no renuncia él o no se lo pide el presidente de la República, es importante tomar también las herramientas que nosotros tenemos como parlamentarios para poder hacer una fiscalización de la gestión y la administración de este ministro de Educación en este caso, ¿ya? Y también hay que considerar de que fue uno de los ministros que en el último cambio de gabinete, ¿cierto?, estuvo bastante ahí como en la cuerda floja, por decirlo de alguna manera, y por alguna razón sigue estando en el ministerio, pero no ha sido muy buena su gestión. Diputada, en relación a lo mismo, ¿cuál cree usted de los 7 capítulos, ¿no?, que incluye esta acusación inconstitucional, el más importante, el que a usted le genera quizás mayor preocupación a la hora de que sea Marco Antonio Ávila el encargado de llevar la educación en el país? Primero, esto no tiene que ver con la persona, ya la persona en sí, podría estar él o cualquier otra persona como ministro o ministra, y creo que acá lo que se cuestiona en cierta manera, se hace juicio de ello, es sobre la administración y la gestión de su cargo, ¿ya? Y primero, bueno, para mí algo muy importante, que no es menos importante que lo otro, o más importante en este caso, eh, es el tema del derecho preferente a los padres a educar a sus hijos, que es algo que es bastante contundente lo que tiene el texto, por lo menos el que presentamos respecto a cómo se ha vulnerado este derecho. Hay que recordar que este es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y que aparte dice relación que es deber del Estado, en este caso el representante del Estado en esta materia específica que es educación, es el ministro. Y es deber del Estado poder resguardar y proteger este derecho fundamental. Ya acá donde nosotros hemos hecho énfasis, por lo menos en 3 capítulos, de que no se ha considerado poder resguardar este derecho, se ha impuesto una política educativa ideológica de alguna manera, y es lo que a los padres en verdad los tiene más preocupados, porque esto no es algo que solo impulsamos nosotros como diputados, sino que esto viene con la alerta que nos han hecho llegar los apoderados de lo preocupante que es para ellos que a sus hijos se les esté enseñando algo que es muy delicado y que aparte de toda responsabilidad, en este caso de los padres, enseñar a sus hijos, que es el tema de la sexualidad. Entonces ahí, bueno, son varios aspectos también que se engloban en cómo se ha ido vulnerando, atropellando este derecho de los padres a educar a sus hijos. Ese es ¿Ustedes un creen? punto. Sí, cortito para pasar al siguiente punto, diputado, ¿usted cree que finalmente el secretario de Estado ha priorizado una agenda con foco en la diversidad sexual y en la forma en que se entregan esos contenidos? A ver, el capítulo 3 de esta acusación constitucional habla de que efectivamente esta como este eh,
como educación inclusiva que está implementando el Ministerio de Educación, lo que menos tiene es ser inclusiva, porque justamente aquellos que deben ser incluidos han sido excluidos de esta educación inclusiva con trabalengua, pero Sí, para se que quede entiende. claro, lo que describe justamente que hay, por ejemplo, en la página del Ministerio de Educación, un apartado completo de educación inclusiva. Dice, tú ingresas y lo que menos encuentras son material, ¿cierto? O, 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 por ejemplo, uno puede revisar la página y hay varias orientaciones, harto material que no tiene nada que ver con las personas que hoy día son básicamente las que tienen mayor discriminación en los establecimientos vocacionales, son aquellos niños que muchas veces son discriminados por su procedencia económica, social, muchas veces su color de piel. Hoy día tenemos muchos estudiantes extranjeros que son discriminados, hay estudiantes que sufren bastante ataques de bullying, por ejemplo, por su condición física o discapacidad física o incluso, eh, podríamos decir, cognitiva. Tenemos muchos chicos TEA hoy día, muchos niños TEA en los establecimientos educacionales que son discriminados por su condición y no hay nada que apunte a eso en la política de inclusión. Entonces, igual ahí eso es importante para nosotros porque hace referencia a que hay un sesgo ideológico también en su manera de implementar esta educación. Cuando Ya se habla de la recordemos. inclusión, entonces, diputada, y según lo que ha visto usted, se hablaría solo de las diversidades sexuales, más de otros grupos, más que de otros grupos de la sociedad que también podrían Exactamente. sufrir discriminación. Exacto, es una percepción que nosotros tenemos por, como digo, o sea, basta solamente ingresar a la página del Ministerio de Educación y en este apartado solo va a encontrar mucha información y material para un grupo pequeño o un grupo, ¿cierto?, eh, de personas que, que es como, yo lo llamo así un sesgo ideológico en cierta manera, porque incluso en las declaraciones del ministro de Educación fueron avanzar en una alfabetización sexual que no tiene relación, quizás es importante, pero no tiene relación con las prioridades que hoy día tenemos en nuestro país, porque uno de los capítulos también que hoy día contiene esta acusación constitucional, que el 5 habla de la falta a la ley, ¿cierto? Que tiene que ver con la implementación, o sea, perdón, la ley de educación pública. El ministro ha faltado a ello, ¿cierto? Ha abandonado en cierta manera eh, de hecho, el poder trabajar para solucionar los problemas que tenemos hoy día. Tenemos los más altos índices de la historia en deserción escolar, más de Mm. 50.000 alumnos que han desertado del sistema y que esto no es algo que asumió el ministro y se enteró en el momento de asumir, sino que incluso hay recomendaciones del 2020, 2021, se emplearon mesas de trabajo contra de la deserción escolar que venían advirtiendo la crisis con la que nos íbamos a encontrar a la, al retorno de la pandemia, ¿cierto? En el post pandemia, venían advirtiendo incluso el año pasado, la OCDE entregó un informe de, acerca justamente de esto mismo y hasta el día de hoy llevamos un año y medio y el ministro no se ha hecho cargo de esta problemática. No solo estoy hablando de la deserción escolar, del ausentismo, sino que estoy hablando también de que hay una crisis, por ejemplo, en el tema de violencia escolar, que tampoco hay una política eh, eh, pública en materia de educación para prevenir o enfrentar o hacer para frenar este avance de la violencia escolar en los establecimientos educacionales. Entonces estamos hablando de varias faltas que se han cometido y los últimos capítulos hablan también de faltas que ha tenido la JUNAEP en el manejo de los recursos, la implementación también de las licitaciones, ¿cierto? Y ahí quizás un poco podríamos decir, pero es claro, un organismo autónomo, entre comillas, pero está al alero del Ministerio de Educación y es el rol fundamental del ministro supervigilar que esto se cumpla con respecto a la ley. Y ahí también donde hay varias faltas que yo creo que son importantes considerar a la hora de hacer este juicio político. Diputada, tenemos entonces el tema de vulnerar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos, ¿no? Como uno de los ejes principales de la acusación, pero claramente lo que tiene que ver con la deserción escolar, los resultados de la prueba SIMSE, sobre todo en matemática y este retroceso de 10 años, como lo dijo el propio ministro, lo que ocurre con la violencia en los establecimientos educacionales,
la JUNAEV. Y podríamos agregar también, diputada, en el marco de la violencia, lo que ocurre con los colegios emblemáticos, lo que ha ocurriendo en este último tiempo con la situación de los colegios ex emblemáticos, ex tradicionales, sabemos lo que ha pasado en el último tiempo con sus resultados académicos, ¿también podrían enmarcarse dentro de lo que ocurre con la violencia escolar? Sin duda, o sea, en especial atención a eso, o sea, Mm. eh, bueno, también el capítulo contiene información sobre esta falta de plan que hay para el tema de la infraestructura, porque una de las cosas también que provoca todo esto que ha ido pasando, el descontento también de los mismos estudiantes, que no ha habido un avance en la infraestructura, o sea, tenemos alumnos que están estudiando en situaciones muy precarias. Yo vengo de un sector, mi región es muy rural, tengo sectores rurales en los que tengo alumnos que están estudiando con goteras, que no tienen calefacción, que no tienen conexión, que para entrar al establecimiento educacional tienen que prácticamente entrar con los pies en el agua porque están inundados. O sea, la situación es compleja y hasta el día de hoy, en este año y medio que se lleva, ¿cierto? Y que uno de los compromisos era mejorar la educación pública, esto ha ido en decadencia. O sea, tenemos más problemas y menos soluciones, que es lo grave. Ya, entonces, yo creo que también ahí se engloba lo que tú mencionabas acerca de los colegios emblemáticos, o sea, de los establecimientos educacionales más emblemáticos, de los overoles blancos, incluso, que es un tema que hasta el día de Mm. hoy no vemos, de hecho, eh, no se ha aplicado como corresponde el aula segura, que es una ley que nosotros tenemos, que podamos compartir o no, pero es una herramienta también que nos permite hacer frente a estos actos de violencia que hoy día no solo afectan, se afecta entre los alumnos, entre los pares, sino que incluso está afectando a los mismos docentes que tienen que impartir la educación. Diputada, en relación al futuro político de esta acusación constitucional, esta acusación necesita mayoría simple para aprobarse y pasar al Senado, es decir, estamos hablando de 78 votos, la oposición cuenta con 74, si es que se consigue un respaldo total del bloque, faltarían allí algunos votos, se habla que los de la democracia cristiana quizás podrían ser gravitantes. ¿Cómo lo ve usted frente a esta posibilidad de que finalmente esto siga su curso en el Senado y que se consigan los votos necesarios? Yo veo que, a mi parecer, ¿cierto? Esta es una acusación que tiene bastante contundencia. Y la verdad es que yo he hecho un llamado, obviamente, a que tanto el oficialismo como la oposición, que yo creo que la oposición obviamente está mucho más cuadrada con este tema, pero como tú decías, nos faltan votos. Yo hago un llamado también a aquellos independientes y de otros partidos que no necesariamente son de la oposición o del oficialismo, que son más bien de centro, pueden evaluar los antecedentes. Creo que son lo suficientemente contundentes para poder apoyar una acusación constitucional que tiene faltas graves a la ley y la constitución, y que no podemos seguir permitiendo que esta cartera tan importante como es el Ministerio de Educación esté a cargo de alguien que no da el ancho para solucionar los problemas. Como te decía al inicio, o sea, como te decía recién, tenemos en los últimos tiempos partiendo desde el año pasado, que se venía advirtiendo una catástrofe, una crisis educacional, tenemos muchos más problemas que soluciones. Y yo creo que el rol de un ministro de Estado, sobre todo esta cartera tan importante como educación, es generar soluciones a estos problemas que han ido trayendo una decadencia en la educación pública, o sea, un deterioro, más bien dicho, en la educación pública, y no una mejora como una de las propuestas que ellos tenían. Diputada Sara Concha, finalmente, y en cuanto al punto de la deserción escolar, solamente decir que tanto el presidente como el ministro reconocieron que en su momento fue un error haber mantenido los colegios cerrados tanto tiempo en la pandemia, cuando ya muchos colegios se habrían abierto a la posibilidad de que ingresaran alumnos y estudiantes con las condiciones sanitarias respectivas. No es suficiente, ¿no? Este reconocimiento a la hora de que no se haya movilizado quizás más recursos para que en estos ya año y medio más que hemos vuelto de alguna manera a la normalidad, se haya podido revocar, ¿no?, este tema de la deserción. Sí, yo creo que es importante, bueno, sí, reconocer los errores, pero a la vez tomar acciones. Si no Mm. tenemos acciones, no, al final nos sirve reconocer que nos hemos equivocado, conocer la falta, porque al final caemos en un error mayor
conocer la falta y no tener respuestas para solucionar los problemas. Entonces, yo creo que acá es importante poder saber de que necesitamos un accionar más rápido porque no podemos reaccionar a destiempo. De hecho, estamos muy atrasados y una de las cosas también que se critica mucho en este texto de acusación constitucional que se entregó es que las respuestas de parte del Ministerio de Educación han sido siempre muy tardías hasta el momento. Muy tardía. Entonces, lo que esperamos es que a partir de ahora, si no se pone, eh, eh, para no usar una palabra tan coloquial, si no se apresuran las soluciones o la tomar acciones, lamentablemente yo creo que esta acusación va a generar que terminemos sacando al ministro, ¿cierto? Se termine sacando al ministro y finalmente, y esperamos que en el eventual caso, ¿cierto? Que el ministro sea destituido de su cargo, pueda ingresar una persona que realmente tenga las capacidades, el ancho para poder dirigir esta cartera y tener las acciones a tiempo necesario y que necesitamos. O sea, estamos en un retraso de 1 año, 3 meses de que disminuyó el rendimiento escolar, el conocimiento que debían tener los alumnos, y eso es algo gravísimo, que tenemos que buscar la forma de solucionarlo, pero tenemos que tener a alguien que dé efectivamente el ancho y que tenga las capacidades y las habilidades necesarias para dirigir esta cartera de educación. Muy bien, pues diputada Sara Concha, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a las sesiones de la comisión que evaluará el libelo en contra del ministro de Educación y por supuesto también a lo que ocurra en la sala de la Cámara. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Gracias. Conversábamos entonces con la diputada Sara Concha, una de las firmantes de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.